Hola, buenos días a todos, profesores y Freddy. Mi nombre es Diana López Ábalos y yo soy correctora de estilo aquí en el Departamento de Investigación y Desarrollo Pedagógico en Recursos Educativos Digitales, pero también fui correctora de estilo ahí en el Departamento de Educación a Distancia. Entonces, seguimos en colaboración muy constantemente y por lo mismo me siguen invitando a participar en cursos con ellos. Este, a lo que me dedico es a corregir textos, entonces todo lo que les presente el día de hoy va a ser eh, resultado de mi experiencia como correctora de estilo de cursos en línea, entre otro tipo de recursos para la educación a distancia. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, pues yo me presento. Mi nombre es Freddy Pascual Castro. Soy pedagogo. Estoy aquí en el Departamento de Educación a Distancia, en el área de diseño instruccional. Y también hemos participado en algunos proyectos. Las actividades que realizo de manera continua son las asesorías a profesores, a profesores que desean implementar sus materias con mediación tecnológica o totalmente en línea, o apoyados también en el aprendizaje híbrido, ¿verdad? Entonces, básicamente a eso nos dedicamos en cuestión de las actividades de aquí del departamento. Como somos poquitos participantes, me gustaría que nos pudiéramos presentar de manera muy breve. Creo que la mayoría son docentes, excepto algunos que por ahí vi que eran de personal de apoyo, académico, algo así. Entonces, sería bueno que nos pudiéramos presentar, quien guste, o de manera obligada, alguien que quiera participar. ¿Qué tal? Que en la presentación que se tiene que decir el nombre, si somos... Sí, el nombre y en dónde estamos ahorita elaborando Okay. Sí, por favor, gracias. Muy bien. Pues mi nombre es María Teresa Parralúa. Yo soy docente y laboro en la delegación de Manzanillo en 2 bachilleratos, en el bachillerato número 14 y en el bachillerato número 27. Muchas gracias, maestra María Teresa, un gusto. ¿Alguien más? Adelante, maestra. Bueno, yo soy María de los Dolores Santarriaga, todo el mundo me dice Maridol, soy profesora de tiempo completo aquí en la Escuela de Mercadotecnia. Un gusto, maestra. Ya nos habíamos saludado al inicio, ¿verdad? ¿Alguien más? Adelante, maestra Yasmín. Hola, buenos días a todos. No, tardes, perdón. Mi nombre es Jazmín Muñoz, yo soy docente y estoy laborando en el bachillerato 33 y 34, que está frente a Licenco. Perfecto, un gusto, maestra, también. Adelante, maestra. Queda el maestro José Alfredo y la maestra Yunuen. Ok, maestra Yunuen dice que tiene problemas con cuestiones técnicas sobre el micrófono, ok, y está en la Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería. Un gusto, maestra, también. También se presenta el maestro José Alfredo Jiménez Carrillo, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho. Un gusto, maestro. Bueno, con esta pequeña presentación, pues daremos inicio. Y antes de presentar el contenido, a mí me gustaría, tener una pequeña reflexión a partir de una pregunta que creo que nos serviría muy bien para poder justamente entender este taller. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles eran los principales comentarios por parte de los estudiantes al estar trabajando en línea respecto a las actividades? Es decir, ¿cuáles eran estos comentarios que decían los alumnos o los problemas que también teníamos nosotros como profesores al momento de trabajar en línea, pero de manera muy puntual en cuestión de las actividades? ¿Alguien que le gustaría participar, maestros? Sí, yo. Adelante, maestro. En lo personal, a mí me decían los muchachos que no entendían las actividades. Al principio, cuando entramos a la manera de trabajar en línea, para mí sí fue como que muy difícil porque al principio les daba las actividades como muy resumidas.
Ya después llegó un punto en el que me di cuenta que les tenía que dar como que paso a paso, detalle a detalle, qué era lo que ellos tenían que ir haciendo, y además de agregarles el instrumento de evaluación para que ellos pudieran verificar qué era lo que se les iba a evaluar. Y en el transcurso de esa transición de que pues seguimos trabajando de esa manera, siento que sí fue mejorando la respuesta de los estudiantes cuando yo fui cambiando mi técnica de escribir o de mandarle las actividades que ellos tenían que realizar. Muy bien, excelente participación, maestra María Teresa. Justamente vamos a hacer mucho énfasis en esto, ¿verdad? En cómo plantear algunas actividades de aprendizaje para que los alumnos realmente logren esos objetivos de aprendizaje o el resultado que realmente queremos que logren, ¿verdad? Porque creo que nos pasó en la pandemia que nosotros decíamos algo, pero ellos entendían otra cosa, ¿verdad? Entonces, justamente este taller va en ese sentido. ¿Alguna aportación o participación más, maestros y maestras? Maestra Maridol, ¿nos quisiera apoyar? Claro que sí, bueno, mi intención no iba tanto en el sentido de que ya he tenido problemáticas antes con los alumnos. Realmente mi interés es muy particular, ya que nosotros estamos diseñando un programa para maestría que va a ser totalmente en línea. Y entonces de ahí deriva la importancia de que comuniquemos efectivamente todas las actividades, porque si bien es cierto que van a tener, pero va a ser mínimo el tiempo que van a tener actividades sincrónicas en las que nosotros podamos, a pesar de que tengamos asesoría. Por tanto, es tan importante que esté perfectamente claro todas las actividades presentadas para esos nuevos estudiantes de maestría. Y entonces, en ese sentido, sí, me gustaría realmente, cuando he revisado lo que yo expresé en la plataforma, quizás los alumnos nunca me dijeron, tengo problemas para entenderlo, pero sí notaba yo, haciendo una autoevaluación propia, que sí había, pues a lo mejor, problemas en el uso de vocabulario claro, o a lo mejor podría existir algún vocabulario que fuera mucho más claro, y como dice el documento que nos presentaba, mucho más asertivo de la actividad, de lo que se está esperando y de cómo mejorar esa actividad de aprendizaje de los estudiantes. En ese sentido, pues es mi interés, por eso mi participación. Gracias, maestra. Sin duda, como anillo al dedo, ¿verdad? Porque si va en ese sentido, la propuesta de un programa en línea, pues tendría que haber esta información, ¿eh? Y estos elementos o recomendaciones que nosotros, a partir de la experiencia que ya hemos tenido y con base también en lo que nosotros proponemos desde el Departamento de Educación a Distancia, creo que quedaría perfectamente aplicado en este programa formativo. Sí, sin duda, yo creo que uno de los problemas comunes dentro de la pandemia fue el hecho de expresarnos o cómo nos expresábamos, ¿verdad? Para eso también pues va a apoyar la maestra Diana con esta cuestión de la comunicación, pero sí es importante identificar cuáles son estos elementos de las actividades de aprendizaje que deben de estar para poder lograr ese aprendizaje esperado. Y a veces nosotros generalmente decimos, ¿verdad? Que no es fácil dar clases y mucho menos en línea, que es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque sin duda existen otras variables que determinan el proceso formativo de los estudiantes. Entonces, con estas premisas, nada más me ayudan a verificar si se puede visualizar la presentación. Sí, para... Sí se ve. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, esta presentación es una presentación que se elaboró aquí en el Departamento de Educación a Distancia. Colaboró la maestra Liz Georgette Murillo Zamora, quien es la responsable, y también la maestra Diana. Bueno, básicamente el objetivo de este taller es un microtaller, es realizar el diseño instruccional de una actividad de aprendizaje con instrucciones asertivas, completas y empáticas para favorecer el aprendizaje y la interacción docente-alumno. En ese sentido, pues vamos a ver la parte pedagógica y la parte de comunicación, que son fundamentales para el momento de nosotros diseñar nuestras propias actividades de aprendizaje. ¿Qué temas se van a revisar? Pues bueno, primero vamos a partir sobre qué es una situación de aprendizaje, qué son las actividades de aprendizaje y cuál es la diferencia entre ellos. De hecho, el cuestionario iba también en ese sentido. Poder un poco
lograr identificar ambos términos, ¿verdad? Para poder ya tener claridad sobre qué es lo que de qué estamos hablando. Y también, bueno, vamos a proponer la creación de actividades de aprendizaje, vamos a revisar sobre qué necesitamos para poder proponer estas actividades de aprendizaje, cuáles son los elementos que incluye una actividad de aprendizaje, la estructura, la cuestión de la organización de las instrucciones, en el sentido de estos apartados o secciones que deben de tener, introducción, desarrollo y cierre, y principalmente, pues, también qué es una instrucción. Y la interacción que surge dentro de las instrucciones. La maestra Diana nos va a compartir sobre algunas recomendaciones en cuanto a la redacción de las instrucciones, recomendaciones generales de redacción y de formato, que sin duda también son elementos indispensables al momento de planificar nuestras actividades. Bueno, primero iniciamos con esta idea de situación de aprendizaje en el marco de la educación mediada por tecnología, que si bien es cierto, las situaciones de aprendizaje no solamente podemos plasmarlas en la cuestión, ya sea en modalidades en líneas o con mediación tecnológica, sino también se dan de manera presencial. Primero, entonces, revisamos dos términos, situación y actividad de aprendizaje. El primer término, situación de aprendizaje, lo voy a leer de manera textual, dice, implica la realización de un conjunto de actividades articuladas que los estudiantes llevarán a cabo para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lapso y en un contexto específico. De manera muy particular, entendemos una situación de aprendizaje como ese escenario o ese entorno deseado de aprendizaje, que va a ser de manera, que más bien que va a integrar de una manera articulada un conjunto de actividades de aprendizaje, y que esto a su vez también nos va a permitir crear ciertas experiencias de aprendizaje. Lo pongo de manera más ejemplificada. Cuando nosotros tenemos alguna materia, un módulo o un curso, partimos de nuestro escenario ideal de aprendizaje o el resultado o el objetivo, la competencia que realmente queremos que los estudiantes lleguen, ¿verdad? Queremos que aprendan algo de manera muy específica. Para poder llegar a esto o crear esta situación de aprendizaje de manera muy general, tenemos que abonar a partir de diferentes actividades de aprendizaje y que estos estudiantes puedan lograr lo que realmente se pretende. En ese sentido, dice, las actividades de aprendizaje son entendidas como experiencias por entrar en juego al conocimiento previo que posee el estudiante. Se convierte en una estrategia de enseñanza, por lo que deberán estar bien planeadas y sujetos a la viabilidad de las herramientas tecnológicas con las que se cuenten, así como el tiempo para la realización de las mismas. Las actividades de aprendizaje, de manera muy concreta, van a poder vamos a poder definir, cuáles serían aquellos productos o evidencias de aprendizajes o tareas que nos van a permitir lograr crear la situación de aprendizaje. Entonces, por eso tenemos diferentes tareas en diferentes actividades de aprendizaje que a su vez nos va a permitir el logro o que nos va a llevar a esta situación de aprendizaje. Y las tareas, como bien lo conocemos, son aquellos productos o evidencias de aprendizaje, ¿verdad? Y son medios para alcanzar un fin, contribuir al desarrollo de una competencia profesional, por ejemplo. Entonces, partimos de esta primera idea en definir una situación de aprendizaje, una actividad de aprendizaje y a su vez la cuestión de las tareas. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna precisión que tengan o que les gustaría que profundicemos? No, todo bien. Gracias, maestro. Muy bien. La dinámica es así, puede ser participar, levantar la mano y poder entablar ese diálogo. Bueno, ¿qué tenemos en un primer momento? Primero, sin duda, la planeación va a ser nuestro punto de partida, para poder crear y diseñar las actividades de aprendizaje. Les comento, este taller, sale de un curso que nosotros hemos venido dando que se llama el diseño instruccional mediado con mediación tecnológica, y que básicamente es el cómo aplicar el diseño instruccional para la elaboración de diferentes materias o cursos en línea, ¿verdad? Entonces tenemos como referencia este primer curso
y en ese curso nosotros compartimos con ustedes sobre cómo es que se inicia o de dónde inicia el diseño instruccional de una materia. Esto lo vemos de manera muy general, la materia como algo de manera muy general y las actividades como de manera muy particular. Justamente el taller se enfoca en esto último. Entonces, ¿qué es lo que tomamos como referencia? Primero, pues entendemos que cuando vamos a dar una clase o nos programan una materia en alguna facultad o en un bachillerato, lo primero que tenemos es nuestro programa de materia. En este programa de materia identificamos cuál es el resultado de aprendizaje o la competencia y a partir de ahí empezamos a planificar nuestro curso, nuestra materia, con base en los contenidos y principalmente el resultado de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí empezamos a definir cuáles son aquellas actividades de aprendizaje, cuáles son aquellas tareas o productos que vamos a solicitar a los estudiantes. Después, en esta propuesta que nosotros hacemos, en una fase de desarrollo, nosotros pedimos que hagan una propuesta de materia mediada por tecnología, desarrollada con información de apoyo para los estudiantes y las actividades de aprendizaje. Finalmente, pues también les pedimos en el curso que creen su curso, ya sea en la plataforma Educ o en otra plataforma, con la finalidad de poderlo verlo de manera clara. Y bueno, finalmente la etapa de evaluación. Este modelo es un modelo de diseño instruccional que fue adaptado al modelo educativo de la Universidad de Colima y que toma como referencia el modelo ALE. Bueno, este es nuestro punto de partida. Las situaciones de aprendizaje se organizan en torno al objetivo del curso o lo que ya habíamos comentado, el resultado de aprendizaje o el elemento de competencia. Y como nosotros ya podemos identificar qué es este resultado de aprendizaje, objetivo de aprendizaje o competencia, lo podemos identificar a partir de los siguientes 4 elementos: una audiencia, una acción o un comportamiento, un cambio de conducta, un contenido y una contextualización. De manera muy específica, la audiencia pues van a ser nuestros participantes, van a ser nuestros estudiantes o va a ser el público al que queremos llegar con nuestro curso. La acción, curso o materia. La acción, conducta o comportamiento generalmente se expresa por un verbo, ¿verdad? El identificar, conocer, analizar y demás. Es el aprendizaje que el estudiante debe lograr. Y finalmente, pues también tenemos en ese sentido también tenemos el contenido o tema, que son los contenidos que se espera que el estudiante aprenda. Se pueden presentar de 3 tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y de manera complementaria tenemos la cuestión de la contextualización, que son los elementos que contextualizan el contenido. Tenemos acá un ejemplo de objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, identificar los nervios que componen el sistema nervioso central y periférico. En este objetivo de aprendizaje, que va a ser nuestro punto de partida para poder diseñar las actividades de aprendizaje, identificamos estos 4 elementos. La audiencia, en este caso, serían los estudiantes. La acción o comportamiento, identificar. Este nivel de aprendizaje, de identificar, es un nivel de aprendizaje de un pensamiento básico, por así decirlo, ¿no? En la taxonomía de Bloom, para que quienes ya han revisado la taxonomía de Bloom, va sobre los diferentes niveles de aprendizaje y los diferentes tipos de pensamiento. Un pensamiento básico es el verbo de conocer, identificar, comprender incluso, ¿verdad? Y hay pensamientos complejos o comportamientos o niveles de aprendizaje complejos, como lo son analizar, valorar, enjuiciar y demás, ¿verdad? Entonces, en este caso o en este ejemplo, podemos visualizar el verbo o el comportamiento identificar. ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que el contenido en sí? Los nervios y la contextualización, en este caso, son los que componen el sistema nervioso central y periférico. Bueno, en este ejemplo también ponemos el caso de el curso, del presente curso, ¿verdad? Este objetivo de aprendizaje es un objetivo de una acción más compleja. En este caso es realizar el diseño instruccional de una actividad de aprendizaje con instrucciones asertivas, completas, empáticas, para favorecer el aprendizaje y la interacción entre el docente y el alumno. Entonces, aquí también podemos hacer el mismo ejercicio ubicando los diferentes elementos de un objetivo de aprendizaje. Teniendo esto como referencia, nosotros tendríamos que proponer las diferentes actividades de aprendizaje que nos ayuden
a lograr estos objetivos que ya hemos identificado. Entonces, la planeación va a equivaler a trazar una ruta. Esta ruta va a partir, como ya lo hemos comentado, del objetivo de aprendizaje, del resultado de aprendizaje, y que a su vez también nos va a permitir identificar los diferentes contenidos que nos proponen en el plan de la materia, en el programa de la materia o en el curso que nosotros queramos ofertar. Y a partir de ahí, proponer las diferentes actividades de aprendizaje como una idea. También las ideas de actividades de aprendizaje son aquellas ideas que nosotros vamos teniendo a partir de justamente revisar estos elementos que ya hemos mencionado, el objetivo de aprendizaje. Y podemos ir construyendo las diferentes actividades de aprendizaje que van a hacer o que van a abonar para llegar a esta situación de aprendizaje que hemos mencionado al inicio. A veces también tendemos a crear actividades de aprendizaje por crearlas, ¿no? Por ejemplo, elaborar un mapa conceptual, elaborar una línea del tiempo. La idea que nosotros proponemos es que no propongamos o no creamos actividades de aprendizaje que no tengan un significado o que no sean significativas para el estudiante, sino que sean aquellas actividades de aprendizaje que le permitan al estudiante comprender algo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Yo doy clases en la Facultad de Pedagogía y uno de los, mi módulo se llama Diseño de Materiales Educativos. El resultado de aprendizaje o lo que se espera de los estudiantes es que ellos propongan diferentes materiales educativos para modalidades en línea o de manera presencial y que puedan ser utilizados en situaciones concretas, en este caso un taller, por ejemplo. Entonces, esta es mi situación de aprendizaje, mi resultado de aprendizaje, que es lo que realmente desean que el estudiante aprenda. Pero las actividades de aprendizaje que yo propongo para este módulo van a tener que ser significativas. Por ejemplo, una de las actividades de aprendizaje que les propongo a los estudiantes es que creen un manual con las herramientas tecnológicas que permitan crear los diferentes tipos de recursos educativos y no proponerles, por ejemplo, una actividad que sea solamente identificar las herramientas, ¿no? Hacer como un listado, porque pues eso no ayudaría a muchos. Qué mejor que ellos puedan crear un manual que les permita, a su vez, en algún momento utilizarlo para poder seleccionar diferentes herramientas y crear los diferentes tipos de recursos educativos. Entonces, en ese sentido, son actividades que van a abonar a realmente llevarlos a que cumplan con ese resultado de aprendizaje. Y bueno, los elementos que consideramos en una actividad de aprendizaje son los materiales de estudio, que ya lo hemos revisado en el programa de la materia, que son los contenidos que nos proponen o que proponemos cuando es un curso. También tenemos la definición de las interacciones, las herramientas de comunicación. Si ustedes revisaron las instrucciones de la actividad 1 y la actividad 2, nosotros generalmente ponemos ahí una indicación que si tienen alguna duda pueden escribirnos mediante el chat o mediante la opción de escribir duda, que sin duda es también relevante para el estudiante, ¿no? Poderse comunicar con el profesor en caso de que tuviese alguna duda o surgiera algún comentario. Criterios e instrumentos de evaluación, fechas de inicio y término y de retroalimentación. Aquí están unos de los elementos que ya había mencionado la maestra al inicio. Por ejemplo, en el caso de los criterios de evaluación o instrumentos de evaluación para el estudiante, es importante que al momento de estar revisando las instrucciones de las actividades pueda comprender qué es lo que se le va a evaluar o qué es lo que se le va a valorar en función de qué, ¿verdad? A veces, o más bien generalmente nosotros tendemos a decirle al estudiante que realice algún producto, alguna evidencia o alguna tarea sin decirle cómo lo vamos a evaluar. Y luego vienen estos reclamos, ¿no? De maestro, es que no dijo que también iba a evaluar esto o no mencionó que tenía que ser una extensión de tanto, ¿verdad? Eso también es importante. Al momento de dar las instrucciones, hacer esas precisiones. En esta planeación de la que hablábamos,
nos ayuda un formato que nosotros tenemos ya muy bien definido, que es el formato de planeación. Este formato de planeación justamente comprende todos estos elementos que ya mencionamos anteriormente. Ejemplo, el elemento de competencia, la idea de actividad de aprendizaje, los contenidos, los materiales, las herramientas de comunicación, la evaluación y el periodo de realización. Si nosotros lo vemos de esta manera, van a decir, no, pues no es entendible, ¿verdad? No sabemos ni cómo llenarlo. Pero si nosotros vemos un ejemplo ya lleno, podemos identificar cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, para este taller nosotros propusimos 3 actividades de aprendizaje. La actividad 1, que es actividad de diagnóstico, en este solamente ponemos una idea muy general sobre qué es lo que va a tener esta actividad de aprendizaje. Dice, responde un cuestionario diagnóstico para identificar los conocimientos previos respecto a la temática del curso y el tiempo estimado de dedicación, 1 hora. No hay contenidos como tal, los materiales o recursos educativos son, en este caso, el formulario, las herramientas de comunicación, en este caso, como ya lo hemos comentado, son la opción de escribir dudas o el chat de Duo, y la evaluación la vamos a hacer mediante el formulario de Google, como ya lo hemos comentado, y no va a tener ningún valor, y el periodo de realización es el 26 de junio, ¿no? Y esta tablita nos va a permitir identificar o crear una ruta, una guía para poder nosotros establecer las diferentes actividades, y poder llegar al resultado que hemos planteado. En una primera etapa, entonces, es esto, la planeación de las actividades de aprendizaje a partir de nuestro punto de partida, que es el objetivo de aprendizaje, y posteriormente, o el resultado, como ya lo hemos comentado, y luego es el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Si nosotros nos vamos acá a esta imagen, entonces nosotros ya hicimos una primera etapa de análisis, diseño, y ahora nos corresponde hacer la etapa de desarrollo. En esta etapa de desarrollo vamos a redactar las actividades de aprendizaje de manera muy, muy, muy puntual. Si nosotros ya tuvimos una idea de la actividad de aprendizaje en la planeación, en este apartado ya lo vamos a definir con todos sus elementos. Nosotros hemos, desde el Departamento de Educación a Distancia, hemos identificado 2 elementos. Primero, por un lado, tenemos los datos de identificación, que generalmente son los que se publican en la plataforma, ¿no? Por ejemplo, el título de la actividad, o a veces solamente le ponemos actividad 1, ¿verdad? Y eso, pues al estudiante le cuesta trabajo, porque no está relacionado ni con el contenido, ni con el producto que va a realizar dentro de esa actividad de aprendizaje. Por eso, nosotros sugerimos que sea un nombre representativo, que de cierta manera también llame la atención para que el estudiante pueda atender la actividad. El tiempo estimado de dedicación, y esto va a ser en función de cuánto tiempo se va a llevar el estudiante o el participante en realizarla, ¿no? Puede ser desde 1 hora hasta 10 horas, 16 horas. Va a depender de la complejidad de la actividad de aprendizaje. Y también en algunas plataformas, como en el caso de Duo, nos solicita si va a haber una fecha de inicio o una fecha de cierre, ¿no? O la disponibilidad, es decir, va a estar disponible solamente un día o solamente va a estar disponible por ejemplo, de lunes a viernes, de lunes 26 a viernes 30, por ejemplo. Y viene un apartado que es uno de los elementos fundamentales, que son las instrucciones. En este caso son las pautas para el estudiante en función del conjunto de acciones que deberá realizar para atender la actividad. Y estas instrucciones las vamos a ubicar por 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Por qué? Porque para el estudiante es más fácil visualizar qué es lo que va a hacer, por ejemplo, en el inicio, es decir, cuál es el propósito, cuál es el objetivo que se espera de esa actividad y o de la tarea que va a realizar, ¿no? En el desarrollo, pues ya implican las instrucciones de manera muy puntual, ¿no? Por ejemplo, indicarle qué materiales va a revisar, en este caso el contenido, si va a haber si va a haber algún material de apoyo, por ejemplo, algún artículo, algún libro, algún video, etc. Y también en este apartado de desarrollo le decimos
¿qué es lo que va a tener que hacer? Si va a generar alguna evidencia, por ejemplo, la participación en un foro o un producto que es un ensayo, un reporte, una reflexión, o cuál es el producto que nosotros esperamos que elabore. Y en este apartado de evidencias es importante indicarles con precisión cuáles son esas características. Y estas características tendrían que estar muy relacionadas en función de los criterios e instrumentos de evaluación que vayamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros, si le decimos al estudiante en este primer momento, que es lo que estamos solicitando, por ejemplo, estoy solicitando una reflexión, ¿sí? Si yo les estoy pidiendo que la reflexión sea de manera crítica y que tenga un análisis sobre cierta información, en los criterios e instrumentos de evaluación tendría que poner un criterio en función de eso que le estoy pidiendo. Y bueno, también tenemos, como ya lo mencionamos, las herramientas de comunicación. También, como lo hemos indicado en la actividad diagnóstico, nosotros por ahí pusimos que se iba a llevar a cabo una sesión sincrónica y que también en el caso de dudas, pues también pudieran comunicarse a partir de las opciones que ya les ofrecimos. Y por último, el medio y la fecha de entrega, es decir, cómo lo va a entregar, cuándo lo va a entregar y en qué momento también se le va a dar la retroalimentación, que es parte del cierre de los 3 momentos de la actividad de aprendizaje. Es importante que también nosotros consideremos cuándo vamos a evaluar al estudiante al momento de solicitarle una evidencia o producto y cuándo le vamos a enviar esa retroalimentación, porque generalmente pasa que nosotros como profesores solicitamos muchas actividades de aprendizaje y a veces ni las evaluamos, simplemente decimos, ok, sí cumplió, pero pues el estudiante también requiere ver en qué estuvo bien, en qué estuvo mal, cuáles fueron sus aciertos, sus errores, en qué puede mejorar, y esto sin duda le ayudaría muchísimo. Por eso es importante también que les mencionemos, o sea, que nos comprometamos cuándo vamos a darles la calificación o la retroalimentación. Bueno, más allá de la calificación, la retroalimentación de ese producto o evidencia. Y también cómo se la haremos llegar, si va a ser por este mismo medio donde entregaron la actividad, perdón, el producto, o va a ser cuando lo hacemos de manera híbrida, es decir, cuando estamos de manera presencial o en línea, si lo vamos a hacer de manera presencial. También eso es importante que lo mencionemos al momento de dar las instrucciones. Y y también indicarles, en la parte de cierre, indicarles qué es lo que sigue, porque a veces decimos, ok, ya terminamos la tarea, la actividad y ya, ¿no? Y nosotros como profesores, si no damos una indicación qué es lo que sigue después de hacer esa actividad, pues los estudiantes se van a perder, ¿no? A lo mejor están otras actividades disponibles y como no les dijimos, pues el estudiante también puede tomar ese argumento como para no hacer la tarea o para no cumplir con la actividad. Entonces es importante que mencionemos qué es lo que sigue. También siguiendo con este ejemplo del curso, del taller que estamos dando, nosotros en esta parte de cierre les indicamos qué es lo que sigue. Y un ejemplo, les digo, aquí está de manera representativa estos elementos que ya les hemos mencionado. Por ejemplo, en un primer momento, pues le damos la bienvenida porque es una primera actividad, les decimos cuál es el propósito y en esta parte de desarrollo ya les indicamos las instrucciones de manera precisa. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? Bueno, los participantes, ustedes como participantes del taller van a ingresar al cuestionario, van a revisar y van a contestar, y les decimos que no van a entregar nada, ¿verdad? Que simplemente será su participación en la resolución de este cuestionario y les decimos qué es cuáles son las fechas para la realización, si tienen alguna duda y demás. Y bueno, eso de manera como muy precisa, para que ustedes tengan como esa referencia de los 3 momentos de la actividad de aprendizaje. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, alguna reflexión. Adelante. Hay una pregunta del profesor José Alfredo, Freddy. No sé si la quieras contestar de una vez o al final. Ok, dice el maestro. Ok.
sobre retomando la reflexión, ¿verdad? Decía, los alumnos al principio mostraron ciertas posiciones en poder llevar a cabo las actividades durante el tiempo de contingencia, pero al paso del tiempo fueron fortaleciendo sus capacidades de investigación y autoaprendizaje a partir de la lectura y el desarrollo de actividades grupales. Pero considero que como docente en mi caso particular tuve dificultad para poder llegar a los alumnos y transmitir el conocimiento. Y es que, como les comentaba, maestro, sobre estas cuestiones que a veces nosotros en lo presencial lo dominamos, les explicamos cuál es la tarea y a veces les anotamos en el pizarrón, ¿verdad? Le decimos, hoy vamos a realizar esto y como de manera muy general, pero en una modalidad en línea, como fue la que estuvimos trabajando en el periodo de contingencia, pues es importante que demos de manera muy, muy detallada todas las instrucciones. También pregunta el maestro qué otras plataformas podemos utilizar. Pues bueno, hay una diversidad de plataformas educativas, pero en el caso de la Universidad de Colima tiene la propia, que es la de Eduk, y también cuenta con la de Classroom, que es de Google, pero que también está disponible para poder crear nuestros cursos o nuestras materias y poder tener para poder llevar a cabo este proceso formativo. Entonces, digo, también están otras como Moodle, pero creo que esas se tienen que configurar y va a depender de qué institución la tenga, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, comentario? Gracias, Diana, por indicarme el comentario. Sobre si hay coincidencias de esto que ya comentábamos, maestras, maestros, o podemos continuar. Adelante, maestra Cecilia. Se salió la maestra. Bueno, vamos a esperar si se vuelve a conectar para poder darle el uso de la voz. ¿Alguien que quisiera comentar respecto a esto que ya hemos mencionado anteriormente? ¿O podemos darle la voz a la maestra Diana? Si es así, pues adelante, maestra Diana. Gracias, Freddy. ¿Puedes seguir tú proyectando la presentación, por favor? Sí, nada más creo que ya se conectó la maestra Sí. Cecilia. Entonces, maestra. Tienes un micrófono apagado, maestra. Sí, perdón, es que se me desenchufó. Tengo una duda. Entonces, la actividad en realidad va a ser generar una secuencia didáctica o una actividad. Una actividad de aprendizaje con todos estos elementos que ya le hemos mencionado, desde la parte pedagógica. Esto es una secuencia didáctica, entonces, con actividad inicial, actividad de desarrollo y actividad de cierre. No, maestra, va a ser una sola actividad, pero con estos 3 momentos de una actividad de aprendizaje, de la parte de introducción, desarrollo y cierre. Es solamente una. Les comentaba al inicio que este taller abona a un taller que también un curso, perdón, que llevamos a cabo sobre el cómo generar cursos en línea, pero nosotros hacemos énfasis en este taller sobre una actividad de aprendizaje, porque a veces los maestros también tenían esa duda, ¿verdad? De cómo generar actividades de aprendizaje. Okay. En el curso solamente lo solicitamos y acá nada más le estamos haciendo la presión. ¿Sí, maestra? Entonces solamente es una actividad, yo puedo elegir si es la de inicio, la de cierre o la de desarrollo. Sí, puede elegir cualquier actividad que vaya a desarrollar, pero con estos elementos que ya hemos comentado, maestra. De hecho, mire, acá está voy a seguir compartiendo acá. Esta es como la parte que nosotros hemos mencionado, ¿verdad? La actividad de aprendizaje va a contar con estos 3 momentos, ¿verdad? Al inicio nosotros le damos el objetivo, les mencionamos cuál es la finalidad, es decir, qué es lo que van a hacer en esa actividad de aprendizaje, cuáles son los pasos que tienen que seguir y al final, qué es lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue a partir de haber cumplido con esa actividad de aprendizaje? Entonces, eso es como básicamente lo que nosotros proponemos. Sí, maestra. Derivado de nuestro programa.
Sí, sí, Ok, sí. ya. Adelante, Gracias. maestra. No, usted, maestra. Yo tengo una duda. Entonces, solamente vamos a desarrollar como tal la actividad en los momentos que se nos está especificando, incluyendo lo que se nos está pidiendo. ¿Ustedes nos van a dar el formato en el cual lo vamos a desglosar o va a ser a nuestra elección el formato que queramos adoptar? Maestra, de hecho, en la actividad 2, nosotros les propusimos un formato. Déjense, se los comparto para que tengamos como la referencia. Eh, a ver, es este. Ok. Miren, en este formato que al finalizar la presentación de la maestra Diana, también les voy a compartir sobre las instrucciones de la actividad 2. Les comento que hay que llenar este formato con los diferentes datos generales que se solicitan, la planeación, tal como lo hemos comentado al inicio, sobre cuántas actividades nosotros proponemos, ¿verdad? Para poder generar o para poder llegar y alcanzar el resultado de aprendizaje, y solamente una actividad de aprendizaje es la que le solicitamos con estos elementos. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer. No es necesario proponer más actividades de aprendizaje, sino simplemente con una para poder verificar que ustedes hayan cumplido con esto que ya les hemos solicitado. Acá también les compartimos un ejemplo, miren, y el ejemplo justamente del taller, con los datos generales, con las actividades que ya les hemos mostrado como ejemplo, y aquí nada más propusimos una actividad de aprendizaje y ahí está, ¿sí? Es solamente una para que no se preocupen, ¿verdad? Ah, muy bien. Sí, en este caso, por ejemplo, ya nuestro curso en la plataforma de Duke y todo eso, si lo creamos, ya eso no se tendría que realizar, ¿verdad? Solamente es esa actividad. Sí, de hecho, también, si ustedes desean crear su curso en alguna otra plataforma, también es muy válido, ¿no? Entonces, nosotros en este curso no les estamos solicitando que lo creen en Edu, sino que simplemente hagan esa actividad de aprendizaje que pueda estar en cualquier tipo de plataforma. Puede ser Edu, puede ser Classroom o la que mejor les facilite poder llevar a cabo el aprendizaje. Nosotros básicamente les damos como esa indicación, que sea una actividad de aprendizaje. Muy bien, gracias. A usted, maestra. ¿Podemos entonces avanzar, Diana? Sí. Ok, voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se alargue tanto esta sesión, pero básicamente, así como ya escucharon con el profesor Freddy, su actividad y producto que tienen que entregar va a considerar todos los aspectos pedagógicos que ya comentó él, pero también hay que considerar un aspecto muy importante que a veces damos por hecho o damos por sentado, que creemos que no tiene como la importancia necesaria en este tipo de ambientes de educación virtual, pero que a la vez es todo lo contrario, porque al final de cuentas somos personas interactuando con otras personas a través de la pantalla, ¿no? Entonces, el valor de la comunicación, de la cortesía, de instrucciones redactadas de manera clara, completa, empática, también es un aspecto muy importante que debemos considerar. Obviamente, no es como para que se replique de una manera excesiva, ¿no? Sino como considerar ciertos aspectos muy pequeños, pero que también ayudan muchísimo. Entonces, hay que tomarlos en cuenta también, ¿no? Al momento de planear las actividades. Entonces, ya vimos que una instrucción básicamente es la acción de instruir, enseñar o comunicar sistemáticamente ideas o conocimientos. Nosotros bueno, ustedes como profesores de frente a grupo ya se encargan de la manera en la que le hacen llegar este tipo de aprendizaje, de enseñanza, o el camino, la ruta, como decía el profesor Freddy, la ruta que van a seguir sus estudiantes para llegar a ese aprendizaje esperado. Entonces, siguiente, Freddy, por favor.
creemos muchas veces que la educación en línea, por ser a través de las tecnologías de información y comunicación y el Internet, ya están siendo como lo suficientemente complejo, pero no, siempre va a ser necesario que, como les comentaba, del otro lado de la pantalla, haya una persona que interactúe de acuerdo con las situaciones, ¿no?, que se van dando con los estudiantes. Entonces, al momento de desarrollar nuestra asignatura en un entorno virtual, tanto la comunicación como la interacción hay que planearlas igual que los demás elementos, como el objetivo de aprendizaje, las actividades. Entonces, también debemos considerar que si nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes, ¿qué opciones tenemos? El chat, el foro de discusión, mensajes por correo electrónico, porque también van a ocurrir este tipo de situaciones. Siguiente, Freddy, por favor. Por lo mismo, entonces, la redacción de las instrucciones debe hacerse también a partir de la motivación, para invitar al estudiantado a que participen, para que sean empáticos con sus compañeros y también para que se sientan acompañados, porque muchas veces al sentirse solos ellos, por las situaciones de la vida en general, se va orillando a que se salgan de estos cursos, ¿no? Porque no se sienten lo suficientemente escuchados o valorados, entonces también hay que considerar este aspecto. Como les comentaba, las instrucciones deben planearse en armonía con el resto de los insumos para generar el curso en línea. Es decir, hay que planear los contenidos temáticos, los materiales de estudio o de apoyo, los recursos educativos digitales que vamos a mostrar en el curso, los instrumentos de evaluación y las instrucciones de todas nuestras actividades o situaciones de aprendizaje. Todo esto con reflexión y análisis previo. Gracias, Freddy. Siguiente. Hace ratito la maestra María Teresa nos comentaba que los problemas a los que se enfrentó fue a redactar mejor las instrucciones con el paso de la pandemia y de la cuarentena, y también se dio cuenta de que tenía que enviar una rúbrica, ¿no?, todo el tiempo en las actividades. Uy, perdón. Entonces, a través de este modelito que yo obtuve de una investigación que hice ya hace varios años, me pude dar cuenta de que sí, hay como ciertos patrones que sí se repiten en la interacción entre los estudiantes y el docente de un curso en línea. Entonces, había como 3 aspectos importantes, que es el patrón de las interacciones, cómo se realizaban estos mensajes, estas cadenas de comunicación. El segundo era la personalidad empática que debía tener el tutor o el profesor con los estudiantes de un curso en línea. Y el tercero era la evolución que había en el uso de la cortesía en todas estas interacciones escritas. Todos estos 3 elementos estaban permeados por el uso de la cortesía, que sí es importante, pero yo quiero que se centren en como los otros aspectos, en los 3 aspectos principales. Entonces, en cuanto a las interacciones, tenía que todas o la mayoría contenía un saludo, el contenido del mensaje, una despedida. Y el aspecto importante aquí es que el tutor era quien establecía el tono de cortesía que se iba a manejar a lo largo de toda la interacción. Es decir, si el tutor era como muy estricto, muy rígido con las instrucciones y con la interacción, los estudiantes contestaban de la misma manera. En cambio, con las profesoras que interactuaban como de una manera más con cortesía ya formularia o un poquito como más cálida, las interacciones producidas con ella eran de la misma manera. Es decir, sus estudiantes replicaban el tono que el profesor establecía desde un inicio. Creo que ustedes pueden equiparar este aspecto con cuando dan clases presenciales, porque me imagino que también cuando sus alumnos los ven llegar como de una manera más seria, ellos responden igual, bueno, quiero creer, ¿no? Y si ustedes andan también como más sociables con ellos, ellos responden de la misma manera. Entonces,
lo que quiero que vean es que este tipo de aspectos también se trasladan a la educación en línea para que tomen en cuenta esto. O sea, una frase de cortesía formularia no les va a quitar en la redacción ni 30 segundos de incluirla, y en cambio a ellos les representa mucho para que también pues sea algo que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Desde el momento de planear sus actividades y por lo tanto las instrucciones. Respecto al segundo aspecto, pues es ponerse en el lugar del estudiante ante situaciones imprevistas, porque siempre va a haber algo que atrase la entrega de alguna tarea. Entonces, esto ya lo aprendimos, creo, con la cuarentena. Ustedes tienen que ponerse en los zapatos del estudiante. Obviamente ustedes los conocen, saben, me imagino que se dan cuenta pues cuando ellos están poniendo una excusa nada más para no entregar, o cuando en verdad es un problema de índole mayor. Y en cuanto a la evolución de la cortesía, esto se refiere a que al principio el tutor o el profesor, el facilitador, funge como un anfitrión, es decir, les tiene que presentar la plataforma que van a usar, cuáles son las herramientas por las que se van a comunicar, y este tipo de aspectos que haría un anfitrión al presentar por primera vez a 2 personas o una persona con algún lugar, no sé. Y el otro punto es que a partir de la mitad del curso hasta el final, el tutor o facilitador funge como un guía, es decir, ya nada más va a ir acompañando la ruta de aprendizaje que sus estudiantes van a seguir. Siguiente, Freddy, gracias. Entonces, hay que generar un ambiente de confianza y respeto para ustedes como tutores, para que todos se sientan cómodos, mantengan una comunicación constante con sus estudiantes para identificar posibles dificultades o alguna eventualidad, y conserven el buen trato y la cordialidad en la expresión escrita. Como les comenté hace rato, no es necesario que sean excesivamente corteses, simplemente con que inicien la actividad con un hola, un buenos días, un bienvenido, y que la concluyan con felicidades, vas bien, mucho éxito. Con eso los estudiantes ya se sienten vistos. Siguiente, Freddy, por favor. Esto es lo que les acabo de comentar. Siguiente, Freddy, por favor. El último punto dice, evita redactar las instrucciones como regaño, sermón o imposición. A menos de que ese sea el objetivo del mensaje, pues de ahí en más las instrucciones tienen que ser solamente, tienen que indicar lo que se tiene que hacer de manera clara, dinámica y obviamente con una redacción correcta. Siguiente, Freddy, por favor. Entonces, aquí van las recomendaciones para redactar instrucciones. Aquí está lo que les acabo de decir. La redacción de un curso en línea debe ser impecable, dinámica, fácil de comprender, asertiva, empática y clara con el estudiante, ¿no? Entonces, obviamente, estas mismas características se tienen que trasladar a la redacción de las instrucciones que van a conformar nuestras actividades. Siguiente, Freddy, por favor. Esto es como un breve resumen de lo que dijo Freddy hace rato. Los insumos para redactar las instrucciones, es decir, que necesitamos tener ya elaborado para empezar nuestra redacción de las instrucciones. La planeación de la asignatura, la situación de aprendizaje que queremos presentar. Siguiente, Freddy, por favor. El instrumento de evaluación con el que vamos a evaluar o revisar el producto de los estudiantes. Y la estructura del entorno virtual donde vamos a desarrollar la materia, la asignatura o el curso. Siguiente, Freddy, por favor. Entonces, de manera general, la redacción de las instrucciones tiene que ser clara. Deben ustedes dejar por escrito cualquier actividad, por mínima que sea, porque luego los alumnos pueden regresar a esa instrucción y corroborar lo que ustedes quieren, porque muchas veces podemos decir, porque se nos olvidó, alguna instrucción que es importante para la entrega del producto, pero si no queda establecida por escrito, es como si, pues después puede haber algún malentendido al momento de entregar, y esto no es conveniente ni para ustedes como profesores ni para los estudiantes, porque pues ahí ya se establece una desventaja. Siguiente, Freddy, por favor.
Entonces, ya entrando a la redacción de las instrucciones, tenemos que tomar en cuenta las características de sus estudiantes porque hay que considerar la edad, el nivel educativo para el que estamos desarrollando nuestras actividades. Hay que ordenar el texto de la manera más eficaz posible, que yo les recomiendo que sea una idea por párrafo nada más, sobre todo en los cursos en línea, porque muchas veces queremos vernos o hacernos los interesantes redactando textos larguísimos, pero eso solo complica la legibilidad y hace que el estudiante tenga que leer la instrucción muchas veces y que por lo tanto pueda haber un malentendido al momento de hacer la actividad o entregarla. Entonces, les recomiendo una idea por párrafo. Sean claros, breves y precisos, pero den la información completa. Y eviten ser redundantes o tediosos. Para ello pueden utilizar recursos educativos visuales como pues alguna infografía o algún hipervínculo para que los lleve a una visualización del contenido distinta para que se vuelva más dinámico. Siguiente, Freddy, por favor. Elijan también una tipografía o fuente legible. Les recomiendo las que no tienen serifa. El orden sintáctico básico del español, como ya sabemos desde la primaria, es sujeto, verbo y complemento. Les recomiendo que sigan este orden porque así ya no va a haber nada de ambigüedades o nada de es que no lo entendí y usted lo puso de tal manera. Entonces, les recomiendo este orden siempre, sujeto, verbo y complemento. También sean coherentes con la concordancia de estos tres elementos en el género y el número, porque muchas veces comenzamos a escribir de una manera y terminamos de otra. De femenino pasamos a masculino, del singular pasamos al plural y ni nos damos cuenta. Entonces hay que corroborar que haya coherencia entre el sujeto, verbo y complemento todo el tiempo a lo largo de la oración o del párrafo. Siguiente, Freddy, por favor. Revisen la precisión del vocabulario que van a usar de acuerdo con las características de su público meta. También utilicen sinónimos, conectores, tecnicismos. En internet podemos encontrarlos solo tecleando en Google ese tipo de palabras y les va a ser muy útil para que el texto sea más dinámico y no sea tan reiterativo. También verifiquen la ortografía de todo el texto antes de que den por concluida la redacción, porque muchas veces creemos que ya terminamos, lo subimos, publicamos y ya después nos damos cuenta de que había errores ortográficos o dedazos. Siguiente, Freddy, por favor. Entonces, el maestro Freddy ya les había mostrado dos ejemplos de objetivos. Aquí hay otros dos, pero como él lo mencionó, básicamente, el verbo en el objetivo de aprendizaje describe la acción, comportamiento o conducta que los estudiantes van a llevar a cabo. Entonces hay que redactar con un verbo en infinitivo, es decir, los que terminan en ar, er o ir, y seguido del aprendizaje esperado por los estudiantes. También, como les comentaba, eviten modificar las instrucciones o los criterios de evaluación después de haberlos publicado, porque esto también va a generar problemas con los estudiantes que avancen más rápido que otros, porque pueden haber entregado ya la actividad muchísimo antes que la mayoría y pueden argumentar eso, que no estaba en la instrucción desde un inicio. Entonces, al momento de publicar nuestro curso, ya no, de ser posible, ya no hay que corregir ni moverle nada a los textos. Siguiente, Freddy, por favor. Entonces, en cuanto al formato, les di las recomendaciones de redacción, pero ahora vamos a las recomendaciones del formato. También aquí hay que elegir la conjugación de los verbos a lo largo de la actividad o de las instrucciones, es decir, las instrucciones van a estar en segunda persona del singular para tú o para el plural, para ustedes. También van a ser verbos en infinitivo o en imperativo. Hay que definir este aspecto desde un inicio para replicar el formato que utilicen desde la actividad 1 en todas las actividades para que haya una cohesión entre todas y también ustedes proyecten precisamente la planeación que tuvieron que realizar antes, ¿no? Porque si no,
parece como que es un producto, o sea, la materia que impartan o el curso parece algo improvisado y no es lo que queremos proyectar con los estudiantes. También utilicen negritas solo para resaltar términos importantes, no para todo el tiempo o todos los párrafos o todos los títulos y subtítulos, no. Hay que ser constantes con el uso de las negritas y traten de no sobreutilizarlas, por favor. Escojan un mismo formato de viñetas y igual replíquenlo en todas sus listas. Ustedes decidan si primero van a utilizar números y luego símbolos o si van a utilizar primero símbolos y luego números en caso de que haya subniveles o de preferencia solo un formato a lo largo de todo el curso. Siguiente, Freddy, por favor. Tampoco utilicen más de 2 colores en los textos a menos de que la temática lo requiera porque podría parecer como algún tema como infantil, además de que luego cuando utilizamos colores hay que ser muy cuidadosos con lo que elegimos para que se genere un contraste entre el texto y el fondo muy claro, es decir, que no nos implique forzar la vista demasiado porque también eso es muy cansado al estar frente a la computadora mucho tiempo. En caso de que utilicen hipervínculos, hay que agregarlos correctamente y de ser posible también hay que considerar la accesibilidad porque no todos nuestros estudiantes van a tener las mismas capacidades en cuanto a sus sentidos, ya sea de vista o de oído, etcétera, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de este tipo de características desde un inicio. Si ustedes pueden obtener esa información antes, es mejor. Enumeren cada uno de los pasos que debe seguir el alumno, de preferencia. Siguiente, Freddy, por favor. Y eso sería todo de mi parte en cuanto a la redacción. Yo sé que ahorita es muy probable que no tengan muchas dudas porque a este tipo de problemas nos enfrentamos ya al momento de redactar. Entonces, en caso de que ya que estén redactando su actividad les surja alguna duda, me pueden escribir por mensaje, por correo electrónico. Ahí está mi dirección institucional, D de Diana, G de Guadalupe López, dglopez@ucol.mx. O en caso de que me quisieran venir a consultar de manera presencial, yo estoy en el edificio que dice Medios Didácticos, a un costado de Rectoría, y aquí me pueden encontrar de 9 a 5 de la tarde. No sé si tengan alguna duda más específica en cuanto a la redacción o la comunicación, la interacción con sus estudiantes, pero yo casi siento que se van a enfrentar a ellas hasta que empiecen a redactar la actividad. Freddy, ¿quieres decir algo? Sí, también ofrecer mis datos de contacto. Estoy también aquí a un lado de Rectoría, en el Departamento de Educación a Distancia, en el edificio de CENEDIC. Y también nosotros les invitamos, ¿verdad?, a que ustedes puedan consultarnos, a lo mejor no en este taller, sino que posteriormente quieran o requieran de alguna asesoría para poder implementar alguna materia en la modalidad en línea o que podamos apoyarlos en el caso de que ustedes estén implementando su materia de manera presencial y algunas actividades en línea también, ¿verdad? Para verificar que las actividades estén en estas recomendaciones que nosotros ya les hemos compartido. Mis datos también ahí se encuentran, el correo freddy-pascual@ucol.mx. Hay una pregunta del maestro José Alfredo, dice, ¿puedo tomar como ejemplo la asignatura que daré el próximo semestre? Sí, de hecho, la idea es que puedan tomar como ejemplo algún programa de la materia que estén impartiendo actualmente o que vayan a impartir en el siguiente semestre, ¿verdad? Esos también les hacemos esa precisión. Y no sé si tengan alguna otra duda o comentario, maestra del semestre. ¿Algún comentario? Ajá. Freddy, sí, antes de que pregunten los profesores, me gustaría como decir que básicamente el mensaje como sintetizado de mi plática es que
consideren que están hablando con personas, así como cuando dan las clases presenciales, son sus alumnos que tienen también algún problema familiar, lo que sea, pero que son personas y que entonces también le dan importancia a estos aspectos humanos del contacto escrito, pues en cuanto al saludo, a la despedida, a dejar las instrucciones lo más claro posible, porque muchas veces como expertos asumimos que ellos ya saben lo mismo que nosotros. Entonces, en la educación en línea es lo contrario. Tenemos que partir del pensamiento de que nuestros lectores no saben nada de lo que les estamos hablando, ¿no? En el sentido de que hay que ser lo más claros posibles en el contenido para que no quede duda, para que no haya como ambigüedades, como les decía hace rato, o que ellos se vean en la necesidad de preguntarle a sus compañeros, no, es decir, que todo quede como muy claro desde un inicio, precisamente porque todo lo que se imparte a través de la modalidad virtual exige una planeación todavía más estricta que, bueno, yo pienso que es más estricta porque, como les comentaba, hasta las interacciones hay que planearlas y pues en la vida presencial no se planean así, ¿no? Sino que van sucediendo. Entonces, véanlo más bien como unas sugerencias que les pueden mejorar, ayudar a mejorar su redacción de instrucciones y que aparte, esto les va a ahorrar muchísimo trabajo después. El trabajo es previo siempre con la planeación, pero si se establece desde un inicio, si se consideran estos puntos, tanto pedagógicos como de redacción o interacción, les va a ahorrar muchísimo trabajo ya que estén impartiendo la materia. Muchas gracias, Diana. Hay la maestra María Teresa levantó la mano. Adelante, maestra. Sí, quería saber si la presentación que nos están compartiendo la van a subir a Educ. Sí, de hecho, iba a esperar a que si hubiera alguna duda o alguna otra participación o comentario para poder explicarles así de manera muy rápida en qué consiste la actividad 2, que es la actividad medular del curso. Entonces, ok. Si hay alguna duda o comentario, adelante, y si no, para poder revisar de manera muy general la actividad. Muy bien. ¿Sí? Con esto que les comentó la maestra Diana o un servidor, ¿hay alguna duda o comentario o podemos continuar con la explicación de la actividad? Su silencio lo voy a tomar como el silencio lo voy a tomar como que hubo claridad. Es que las dudas les van a llegar después. Cuando estén. Muy bien. Bueno, gracias, maestra Yunuen. Dice que todo bien. Esta parte de la actividad 2, a ver, aquí estoy en Edu, estoy en la actividad 2, bueno, aquí se ven las 3 actividades, van a estar disponibles según las fechas en las que ya están programadas. Ahorita ustedes pueden visualizar 2 actividades, la actividad de diagnóstico y la actividad 2 de diseño instruccional. La actividad de diagnóstico era, como ya les había comentado al inicio, era con la finalidad de conocer estos conocimientos previos. ¿Qué vamos a hacer en la actividad 2? En la actividad 2, pues básicamente van a realizar ese diseño de actividad de aprendizaje a partir de las recomendaciones que nosotros ya les explicamos y a partir de todo este contenido que por parte de un servidor y por parte de la maestra Diana ya también les hicimos saber. Bueno, aquí dice que con base en la información proporcionada en la sesión sincrónica, ahí vamos a adjuntar, ahorita está el enlace para la sesión, pero ahí vamos a adjuntar la grabación y en la presentación es la que ya les estamos compartiendo acá en esta sesión. Van a diseñar una actividad de aprendizaje a partir de las pautas y recomendaciones. Van a descargar el formato, que es este formato que les mencionaba hace ratito. Van a descargar este formato y lo van a, perdón, lo van a revisar y lo van a complementar.
a partir de lo que ya había comentado el maestro José Alfredo, de un programa de materia que ya tengan o del próximo semestre, ¿verdad? Seguimos entonces de manera muy rápida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, van a hacer una primera, van a hacer una primera propuesta, una primera entrega. También les sugiero que revisen el ejemplo. Este es el ejemplo que ya les había compartido hace ratito, y la lista de cotejo para que vean cuáles son los criterios que nosotros vamos a tomar en cuenta. Aquí sí quiero ser muy claro porque van a haber dos entregas. Una primera entrega la van a hacer este viernes 30 de junio y nosotros vamos a estar revisando y enviarles una retroalimentación el 4 de julio, ¿verdad? Si la propuesta de actividad que ustedes presentan cumple con los requisitos solicitados, ya no habrá necesidad de hacer una segunda entrega. Nosotros les enviaremos por medio de esta actividad los comentarios, ¿verdad? Tendrás que hacerlo de manera obligatoria, ¿verdad? Si hay alguna retroalimentación. Y lo van a entregar, van a hacer una segunda entrega el 6 de julio. ¿Ah? Este 6 de julio va a ser una entrega final con los comentarios, observaciones y la retroalimentación atendida, ¿verdad? Y recuerden que va a haber una sesión, una última sesión, que es una sesión sincrónica de retroalimentación y cierre, para justamente esto, compartir cómo nos fue en la elaboración de esta actividad de aprendizaje, cuáles fueron aquellos pues retos, ¿verdad? Al momento de elaborarla, en qué pudimos haber, en caso de hacer las dos entregas, cuál fue en un primer momento las primeras dificultades, y en un segundo momento, a partir de la revisión que nosotros hicimos, cómo nos fue, ¿verdad? Entonces, para eso el 5 de julio, a la misma hora, tendremos una sesión sincrónica de retroalimentación y cierre. Aquí podrán dar clic y estará disponible el enlace, o está disponible el enlace para poder conectarnos a la sesión. Y finalmente, una vez que hayan atendido esto, podrán hacer la autoevaluación. Estará disponible a partir de la siguiente semana. Y bueno, en la retroalimentación ya les explicaría básicamente en qué consiste, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. No, creo que está todo muy claro. Sí, muchas gracias, maestra. De todos modos, cualquier duda o comentario nos pueden escribir, ya sea en la actividad, para que pueda ser socializado con todos. Si tienen alguna duda de manera compartida, pues ahí alguien puede preguntar y ya podemos nosotros responder y darles, darle la respuesta correcta, ¿verdad? Quien ya ha utilizado la plataforma Edu, identifica o podrá identificar que ahí está el botoncito de escribir duda, ¿verdad? Si lo quieren hacer de manera particular también, ahí están los correos, en la parte de profesores, pueden comunicarse, o la manera que ustedes mejor consideren. ¿Algún otro comentario, maestras? Gracias, maestro José Alfredo. ¿Todo claro? Diría Diana, ya al momento de la elaboración de la actividad, yo creo que van a surgir las dudas, ¿verdad? Que de hecho, yo viendo un poquito la actividad que ustedes nos pusieron, en la actividad número 2, reviso como, pues, que ustedes incluyeron todo lo que nos están pidiendo que nosotros hagamos. Es como un tipo de ejemplo de lo que vamos a hacer, obviamente, pero ya con un tema de nuestra asignatura. Sí, es correcto, maestra. De hecho, en el ejemplo, nosotros compartimos las 3 actividades, que son estas 3, tratando de incluir todas estas recomendaciones. Por eso comentamos desde la parte pedagógica y desde la parte de comunicación, ¿verdad? Entonces, ahí está como el ejemplo representativo. Ya ustedes podrán tomar esa referencia. Nosotros lo hacemos por pasos, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser por un listado de pasos, o presentarlo de otra manera, pero que no pierda la finalidad que nosotros tratamos de compartir, ¿verdad? Que son las instrucciones puntuales con cada uno de los elementos que ya hemos mencionado. Dice la maestra Yunuen, muchas gracias, hasta el momento todo bien. Perfecto, entonces nos veríamos de manera sincrónica hasta el
a ver, 5 de julio, ¿verdad? Sí, es Sí, miércoles 5. Miércoles 5 de julio. Entonces, pues nos vemos hasta ese día. Muchísimas gracias. Gracias, Diana, también por indicarme que 5. También la Gracias a maestra. ustedes. Muchísimas gracias. Estamos para servirles y espero que haya sido significativo esto que comparten. Muchas gracias. La grabación de esta sesión también va a quedar ahí registrada en el curso. Sí, gracias, Diana. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta el día 5. Adiós. Adiós, bonita tarde. Gracias. Igualmente, gracias.